Y de repente vino del cielo un estruendo, con el viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. La iglesia, el día de Pentecostés, trae un mensaje de Dios al mundo entero. Ahora con ustedes, el pastor Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos, televidentes por Dios. Primeramente, como siempre, le damos gracias a Dios. Es lo primordial, esencial, dar gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios que debemos de darle gracias a Dios en todo y para todo, bajo todo motivo, razón o circunstancia. Cuando todo lo tiene, le das gracias a Dios. Cuando todo te falta, le das gracias a Dios. Cuando todo te duele o nada te duele, se le da gracias a Dios, porque así dice la palabra de Dios. Así mismo yo le doy gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio inmerecible que Dios me da de estar predicando su bendita palabra y llevar la nueva salvación al mundo entero, a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito, por medio de este bendito canal de Alma Visión. Así mismo también doy gracias a Dios por el bienestar de todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos, televidentes por Dios, por ese privilegio también que Dios les da de estarnos sintonizando y aprendiendo también por medio de Alma Visión. También le doy gracias a Dios por la existencia de este bendito canal de Alma Visión ya por aproximadamente 21 años, porque como dice la palabra de Dios, que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre, y obviamente los hechos declaran, testifican y afirman también que Alma Visión nació directamente del corazón de Dios, y es por eso que nuestro Dios la lleva y la llevará siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así mismo, amados hermanos, amigos, televidentes de Dios, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema. Y el tema que vamos a tocar hoy se titula: las responsabilidades de la iglesia no son solamente para el pastor. Las responsabilidades de la iglesia no son solamente para el pastor. Es el tema que vamos a tocar, que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Porque mucha gente tiene la tendencia de que en vez de apoyar o ayudar en todas las tareas que hay a diario en las iglesias, en las congregaciones, más bien son una carga para el pastor, en vez de ayudar o apoyar. Por eso es que en las iglesias se le delega diferentes ministerios a personas, actividades también para servir a Dios, para que unánimes, como dice la palabra de Dios, en un mismo espíritu y el mismo sentir y en su nombre, para que allí esté Él, todos colaborando, todos apoyando también, porque también dice la palabra de Dios que somos el cuerpo de Cristo. Y también por eso es que nuestro Dios nos dio los dones a cada quien diferentes también, dones, habilidades, capacidades y talentos también, para que juntos también llevemos a cabo todas las tareas o actividades, todo lo que se tiene que llevar a cabo en las congregaciones, en las iglesias. Por eso también es bien importantísimo que el pueblo de Dios esté, como dice la palabra de Dios, apto para servir o apto para algún ministerio. Cuando yo digo apto o competente o capacitado para algún ministerio, quiere decir que tienen que ser fieles, tienen que ser constantes, porque no podemos poner o delegarle actividades a alguien de la congregación que no es fiel en la casa de Dios, o diario llega tarde, o viene un día sí, otro día no, o se aparece una semana completita y a poco aparece toda la siguiente semana. A las personas infieles y constantes no les puede uno delegar ningún ministerio o alguna actividad en la congregación o alguna tarea para que lleve a cabo, porque se requiere personas fieles y constantes también para poder llevar a cabo también todas las tareas, actividades y todo lo que se hace en una iglesia, porque aparentemente no se mira que haya mucho trabajo que hacer en la casa de Dios, pero sí la hay. Hay mucho que hacer en la casa de Dios, o mucho en que servirle a Dios también en la casa de Dios, y por eso es muy bonito que cada uno de la iglesia se prepare y no ponga peros, ni pretextos, ni excusas para servirle a Dios, sino que diligentemente, con alegría y con gozo, siempre competentes y diligentes, sirviéndole a Dios, y también estar siempre atentos a cualquier necesidad en la casa de Dios para colaborar, para apoyar también, porque así debe de ser el pueblo de Dios en la congregación. Y el pastor no puede hacer todo, por muy hábil o ágil que sea, o muy activo en los servicios en la casa de Dios, no puede hacer todo. Eso vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios. No se puede.
Y aún el gobierno mismo, federal, estatal, no permite y no deja que el pastor quiera hacer todo. Tiene que haber personas capacitadas para estar ayudando y apoyando en todas las actividades de la congregación. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entendamos. Y también es importantísimo que en la iglesia no haya holgazanes. En el mundo pudieron haber sido holgazanes, pero ya en los caminos de Dios ya pudiste haber sido libre de eso, de la pereza también, para poder servir. Porque en las iglesias hay personas que cuando se trata de servir en algo a Dios, ponen toda clase de peros, toda clase de pretextos y toda clase de excusas. Y la excusa número uno que usan: yo no quiero compromisos porque estoy muy ocupado. Pero el pueblo de Dios debe aprender a entender que Dios llama a los más ocupados también y los coloca en la iglesia como columnas labradas a servir a los más ocupados, porque Dios sabe que las personas que son muy activas, muy ocupadas, van a fructificar mucho para Dios también y van a hacer muchas cosas, muchas tareas, y van a ayudar también en diferentes cosas en la casa de Dios también. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos como pueblo de Dios, y no debemos de dejarle toda la carga al pastor, porque no se puede. Así vamos a mirar cómo Moisés quería hacer todo él solo y no podía. No se podía, porque no se puede hacer todo. Claro, Dios nos da, como dice la palabra de Dios, tanto el poder, el querer como el hacer, pero no ajusta el tiempo, ni ajusta el pastor también para hacer actividades afuera y adentro de la iglesia y cuidar niños o darles clases a los niños y a los jóvenes y todo. No se puede hacer todo. Pero es muy importantísimo que en el templo, en la casa de Dios, haya personas valerosas, esforzadas, y personas también fieles, constantes, competentes, diligentes también para servir a Dios en X ministerio o en X actividad también de la iglesia, o en X trabajos o tareas que haya en la iglesia para llevarlos a cabo. Eso es muy importantísimo. Por ejemplo, en las iglesias también se tiene que estar haciendo limpieza, y tiene que haber personas competentes que aman la obra de Dios y quieren servir a Dios. Entonces, no nomás eso, hay diferentes cosas en las cuales el pueblo de Dios debe de servir. Pero en las iglesias también, en vez de ser personas fieles, constantes, diligentes para servir o para apoyar o para colaborar en cualquier actividad, más bien son un estorbo o un obstáculo, y llenos de peros, de pretextos y de excusas para no hacer nada en la iglesia. Piensa que si nomás van a la iglesia y se sientan en la banca y cruzan la pata y ya se les caen los párpados de sueño, durmiéndose, que con eso ya colaboraron y ya participaron y ya son cristianos, ya son hijos de Dios. Y no es así. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda, porque nosotros fuimos llamados para servirle a Dios, para honrarlo a Dios, para honrar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, y también para ser útiles en las manos de Dios en todo. También muy importante es esto, que si Dios nos llama a algún ministerio o también a servir en algo en la iglesia, o a llevar a cabo algún trabajo, alguna tarea, alguna actividad en la iglesia, no le pongamos peros y pretextos a Dios. Y también, como mucha gente sale diciendo: oh no, yo sí quiero servir en la iglesia, pero yo quiero servir en esto, o yo quiero hacer esto. Y no es en lo que tú quieras o en lo que tú digas, tiene que ser en lo que Dios diga, o donde Dios te quiera colocar, o lo que Dios te quiera confiar o ponerte a hacer. Y también es bien importantísimo aprender a entender que por eso también el pueblo de Dios no debe de tener ataduras, coyundas, ligaduras, estorbos, obstáculos también que te impidan servirle a Dios, porque hay personas que están muy estorbadas o andan arrastrando muchas ataduras, muchas coyundas, muchas ligaduras, y no están aptos, no son competentes para servir. Y de la misma forma también hay personas que no los pueden colocar a servir en la iglesia porque son explosivos o corajudos, peleoneros, contenciosos, son malmodientos, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo de Dios debe de corregir toda deficiencia y estar siempre apto y diligente para servir a Dios, y puesto y dispuesto
a servir en cualquier área o en cualquier lugar que Dios te quiera colocar, porque obviamente es Dios el que nos planta y nos coloca en alguna área o en el lugar donde Él quiere que sirvamos. Eso es muy importantísimo que aprendamos y entendamos. También es muy importante que aprendamos y entendamos también a prepararnos lo mejor posible para poder servir a Dios en diferentes cosas o en diferentes ministerios también, no en una sola cosa. Cuando nosotros aprendemos a hacer muchas cosas, entonces le podemos servir a Dios mucho mejor en diferentes áreas, incluso en diferentes ministerios también. Eso es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también es muy importantísimo que el pueblo de Dios aprenda y entienda que si en la iglesia no sirves en nada, en lo absoluto, nomás calientas la banca, vas y te sientas allí y ya te sales y no hiciste nada, de menos es ventaja y es ganancia que no seas problemático o no seas problemática o divisorio o divisoria en la casa de Dios. Porque tristemente hay personas en la casa de Dios que para servir a Dios no sirven, pero muy problemáticos, y para estorbando por todos lados, murmurando, criticando por todos lados, pero para servir a Dios no sirven para nada en lo absoluto. ¿Por qué? Porque están totalmente estorbados, totalmente atados. Y también una persona malmodienta no puede, es muy difícil que le sirva a Dios. Incluso una persona malmodienta, aún en los trabajos seculares o empresas, también tienen toda clase de problemas por ser malmodientos, por ser fluctuantes y por ser iracundos también o corajudos también, porque hay personas así. Los fluctuantes son personas que un ratito andan bien y se sonríen, pero de repente traen una cara pero fea, como si estuvieran agarrados así con pinzas perras, y bien apachurrados y bien agarrados. Entonces no debe de ser así en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios, si en verdad eres hijo de Dios, cambia tu carita por una cara más presentable también, que se vea que eres hijo de Dios, que se vea que no estás viviendo en amargura, porque es muy feo también que en las iglesias que no puedes poner personas o colocar personas a servir en la casa de Dios, porque diario traen una cara de amargura, amargados diario y malmodientos, y no les puedes confiar ningún ministerio ni ponerlos a servir porque todo les parece mal y no tienen contentamiento con nada y haciendo todo de mala gana, de mala traza, y no debe de ser así en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios, los hijos de Dios, genuinos y verdaderos, diligentemente, con alegría y con gozo, tú mismo te ofreces. Yo puedo servir en esto, puedo ayudar aquí, o puedo ayudar acá, puedo hacer esto, puedo hacer aquí, solitos. No hay necesidad de que aún el pastor los traiga a puya, así como a los bueyes de carreta, sino que solitos se deben de ofrecer y decir en qué ocupa ayuda aquí en la iglesia, o en qué me necesita, o hay algún ministerio que yo pueda hacer, o en el cual yo pueda servir, pero diligentemente, no estorbar los ministerios. El pueblo de Dios debe de aprender y entender también a nunca menospreciar ningún ministerio. El pueblo de Dios, no importa qué ministerio sea, o qué tarea o qué trabajo estés haciendo en la casa de Dios para servir a Dios, debes de valorarlo, debes atesorarlo y no ponerlo en poco. Eso es muy importantísimo también, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. También es muy importante que el pueblo de Dios, para ser aptos, para servir a Dios también, que sean fieles, que sean constantes, puntuales, no que diario tarde a la casa de Dios y diario peros y pretextos, o llamándole al pastor, ahora no voy a poder llegar por esto y por lo otro, y para la semana que entra tal día no voy a poder llegar por esto y por otro. A esas personas no les puedes confiar ningún ministerio en lo absoluto. Entonces es muy importantísimo que el pueblo de Dios sea competente, sea diligente y con alegría y con gozo también, puesto y dispuesto como soldado de guerra para toda buena obra en la casa de Dios. Y también es bien importantísimo, porque hablando de servir a Dios en la casa de Dios, también de fructificar. Debemos de aprender a entender
a ser ágiles también y también hábiles. ¿Para qué? Para ser competentes, para darle muchos frutos a Dios en diferentes formas, en diferentes áreas, en diferentes ministerios y de diferentes maneras, no durmiéndose en la iglesia también. Entonces es muy importantísimo. Por ejemplo, también para las personas que uno quiera colocar en algún ministerio, no puede uno colocar personas a servir a Dios cuando están diario con aquella pesadez y con los ojos caídos de sueño y de pesadez. ¿Cómo los vas a poner a servir a la iglesia de algo si diario están cansados, diario están abatidos? Parece que hubieran nacido cansados y seguramente van a morir cansados. Entonces, no así en el pueblo de Dios. Eso es muy importantísimo, que el pueblo de Dios aprenda y entienda. Y también es muy importantísimo también que si el pastor les llama a servir en alguna área, no poner peros, no poner pretextos, no poner excusas de ninguna manera. Diligentemente, y uno acomoda todo su horario, toda su agenda para poder servir a Dios. Y importantísimo también es esto: no debemos de mezclar la agenda de Dios con la agenda que tenemos que hacer personal en trabajos o en actividades. Por ejemplo, no poner, si tienes citas en algún lugar o también alguna entrevista en algún lugar, no ponerlas en el día de servicio, ya sea el día que hay servicio en la casa de Dios o ya sea en el día que tú tienes un ministerio o estás sirviendo a Dios haciendo algo. A no mezclar nada de eso. Debemos de aprender a entender que ir a la casa de Dios es una cita divina que no te puedes perder. Ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos cómo es muy difícil y no se puede que el pastor o el líder haga todo en la congregación. Y para esto vamos a ir a Éxodo, capítulo 18 y versículo 13. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y dice el 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces? ¿Qué haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y dice el 15, y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y dice el 16, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro. Y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Y dice el 17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Y dice el 18, desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Y dice el 19, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Somete tú los asuntos a Dios. Y dice el 20, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. Y dice el 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y dice el 22, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así alivianarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo.
Y dice el 23, si esto hiciereis y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y dice el 24, y ya vamos concluyendo. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo como le dijo. Y dice el 25, escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y dice el 26, y vamos a concluir con el 27. Dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y dice el 27, y con este concluimos. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, bibliocéntrica, cristocéntrica y sana doctrina. Así mismo, amados hermanos, amigos del pueblo de Dios, si algunos de ustedes se alejaron de los caminos de Dios por cualquier motivo, razón o circunstancia, es noche de reconciliación con nuestro Dios y simplemente nunca había estado expuesto a la palabra de Dios o a la presencia de Dios, al Espíritu Santo de Dios o a una enseñanza como la de hoy también. Entrégale tu corazón a Dios, por cuanto dice la palabra de Dios en Apocalipsis, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere, yo entraré, comeré con él y él conmigo. Por cuanto también dice la palabra de Dios, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadlo en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Por cuanto también dice la palabra de Dios, venid a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Por cuanto también dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por cuanto también dice la palabra de Dios, hijo mío, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Por cuanto también dice la palabra de Dios, hijo mío, dame tu corazón. Reconcílate con Dios y entrégale tu corazón a Dios y hagan esta oración conmigo y digan así: Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, reconozco que contra ti he pecado y reconozco que mis padres también han pecado. Ahora, Señor Jesús, con mi boca te confieso como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz y que eres Rey y Señor. Ahora, Señor Jesucristo, te abro la puerta de mi corazón. Ven a mi vida, toma control de mi vida, para que seas tú mi amo, mi dueño, mi Dios, mi libertador, mi sanador. Con mi boca te proclamo, Señor Jesús, mi Salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así mismo, Padre bendito, por cuanto dice tu bendita palabra, que la mano de Jehová no se ha cortado, tampoco tu oído para oír. Inclina tu oído, escucha mi clamor y extiende tu mano poderosa sobre todo televidente en el mundo entero. Primeramente, cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos, súpleles, sáciales todas y cada una de sus necesidades de todo índole, ya sea en lo material, en lo espiritual y en lo financiero, físico, mental, emocional. Que nunca les falte empleo, que nunca les falten ingresos, que nunca falte pan sobre sus mesas, que nunca cese la harina ni el aceite, que nunca les falte ropa, calzado, ni techo, ni vivienda, y que tu presencia, tu bendición, protección, provisión, sanidad, liberación, restauración, regeneración y provisión tuya los siga, los persiga y los alcance todos los días de su vida hasta que tú vengas. Y así mismo, Padre bendito, cúbrelos con tu manto y que permanezcan para siempre bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente para siempre, todos los días de su vida hasta que tú vengas, cumpliéndose cada día de sus vidas todo plan y propósito tuyo, por lo cual tú los creaste, y que tu ángel vaya delante de ellos, removiendo muros, estorbos, obstáculos, todo lo que les haga la guerra, todo lo que quiera andar contra ellos, y que tu ángel acampe alrededor de ellos, y que tu gloria sea su retaguardia. Bendito Rey de la gloria, oíste que fue dicho: gloria a ti, Señor.
sobre esta jovencita tuya. Y de la misma manera, extiende tu mano poderosa sobre su mamá, sobre su hermanita, sobre su hermano Joselito, así mismo y sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, dándole salvación, perdón de pecados, vida eterna a los que no sean salvos aún. Y así mismo, Padre bendito, bendecirás a esta jovencita tuya en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, en la escuela o trabajo, en toda o ministerio, en toda actividad, en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Y así mismo, Padre bendito, nunca, nunca será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será llena de tu Santo Espíritu. Nunca habrá virus, ni plagas, ni pestes, ni malestar, ni enfermedades, y en toda actividad, en todo rincón de la tierra que él frecuente o transite, abra las ventanas de los cielos sobre él, sobre sus bienes y finanzas, y multiplícale al 100 por 1, al 1000 por 1, al millón, al billón, al trillón por 1, bienes y finanzas en todo lo que posee. Nunca faltará empleo, nunca le faltará pan sobre su mesa, nunca cesará la vida del aceite, nunca le faltará ropa, calzado, ni techo, ni vivienda, nunca habrá virus, no habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades de ningún índole, porque tu presencia, tu bendición, protección, provisión, lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida hasta que tú vengas. Así mismo, Padre bendito, yo te ruego, Santo Israel, que des una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, sanidad, liberación, restauración y regeneración tuya, y extiende tu mano poderosa sobre él y llénalo, tócalo, satúralo. Ashibara biroba ribara bicandra, kabara bashabi, uramashi-bo, kibaraba, obaraba kibo, shamaka kitoba, kidiribiomo, robiro, sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel.